Hola mi querido amigo, amiga, bienvenida aquí a este tutorial. Basta de excusas. Estamos en la segunda parte revisando los 7 principios del cambio. Hoy vamos a ver el principio número 4, el principio de contemplación. Cuando iniciamos todo este recorrido te compartí que íbamos a incluir principios taoístas como parte y como base espiritual de este proceso de basta de excusas. Te pido que en esta transmisión te des esa oportunidad, me permitas a mí llevarte este mensaje de lo que tiene que ver la contemplación, porque no comprendemos del todo, nos es difícil desde nuestra religiosidad o de nuestra cultura occidental comprender el valor y lo que significa un principio espiritual taoísta de contemplación. Entonces, es posible que vaya a tocar temas como un poquito extraños, no estamos habituados como a entender estos, digamos, esta filosofía, pero te invito y te exhorto a acompañarme hasta el final. Al final voy a hacer un resumen súper práctico del para qué puede serte útil incorporar este principio en tu proceso de basta de excusas. Iniciamos con una definición. Esta definición dice: la contemplación es esa condición de pasividad alerta en la que el alma se abre al terreno divino, de adentro y de afuera, la divinidad inmanente y trascendente. Te incluí en paréntesis la definición de estas dos palabras porque son dos términos como muy especiales, entendiendo la divinidad inmanente como el tener el poder dentro de sí mismo, o sea, ese concepto de unidad del que hablamos de Dios. Y el trascendente y es el que todo sabe, o sea, la sabiduría perfecta. Esta es una definición de Aldous Huxley en este tema de la contemplación. Muy bien, aquí hay algunas definiciones un poco más sencillas, un poco más terrenales, y hablamos de contemplación cuando descubres algo nuevo, cuando entras en un proceso creativo contemplando una idea. Eso ya es contemplar, eso ya es aplicar el proceso y el principio de contemplación. La contemplación es esa actividad mental que está detrás de todos los inventos. Todos los inventores, Da Vinci, todos los pensadores se han conectado con este principio de contemplación y de ahí ha surgido todas esas ideas creativas innovadoras, porque es como decir la inspiración, si te hace más sentido, si te es más familiar, la musa de la inspiración como un acto espiritual, como un acto de conexión con la sabiduría perfecta, con el Tao, con Dios, con el Espíritu. El camino a esa conexión de inspiración es la contemplación. Entonces reitero, con que solo te centres en un pensamiento de buena vibración, un pensamiento positivo para ti, ya estás entrando en este proceso de contemplación. Entonces yo te invito a pensar qué quieres atraer a la vida. Ahí ya te estás sincronizando en el proceso de crear, en el proceso de atraer todas las situaciones favorables para ti y para los tuyos. Entonces aquí el cambio consiste en aprender a movernos en un nuevo terreno donde, si consideramos a los pensamientos como realidades potenciales, entonces me vuelvo cuidadoso de lo que pienso. Me vuelvo un observador de mis pensamientos. Incorporo prácticas como la meditación, como el ahora, que fue un principio que vimos en el tutorial pasado, como un principio de presencia para poder trabajar, educar mis pensamientos, estar en presencia total. Contemplas solo lo que se origina en tu auténtico ser. Entonces, cuando estás presente, cuando estás en el ahora, cuando estás meditando, cuando haces incluso un acto de orar, si estás contemplando una idea, algo que quieres, estás ya aplicando este principio. Y quiero, para cerrar esta imagen, es todo aquello en lo que centras tu atención, ya es considerado contemplación. Entonces, en todo este capítulo de Basta de Excusas, la invitación es precisamente a pensar en que sí se puede, en que no es demasiado tarde, en que no eres demasiado viejo, en que a pesar de no haberlo hecho lo vas a poder hacer esta vez, en que va a ser sencillo, o sea, a cambiar como todo ese patrón de pensamientos y de creencias limitantes y a sintonizarte con pensamientos posibles, con realidades potenciales. De eso se trata todo este proceso de Basta de Excusas. Muy bien, en las siguientes dos imágenes traigo 4 párrafos de un libro extraordinario que se llama El proceso creativo individual de Thomas Trugward.
Aquí estos 4 principios son de origen taoísta, entonces aquí esto es lo que te puede resultar como un poco extraño. Voy a leerlos, los quise copiar tal cual los trae el texto por la complejidad, porque es que aquí una palabra es importante. Entonces, ¿cuáles son esos 4 principios o esa mecánica de la contemplación? Dice, el espíritu se crea por autocontemplación. Entonces, aquí nos plantean en que Dios, en su infinito manifestar de manera diaria y permanente y presente, omnisciente, omnipresente, Él está en un continuo proceso contemplativo de su ser, de sí mismo, que da origen a la creación de todo lo material que existe. Entonces, aquí el concepto de espíritu es ese proceso de pasar de la no existencia o de la potencialidad pura, dice Chopra, a el plano material. Entonces, efectivamente es un proceso espiritual el acto de contemplación. Entonces, aquí nos dicen, es Dios quien se expresa a sí mismo en todas las cosas materiales. Así, a partir de su naturaleza originaria, todo y todos son resultado del espíritu que se contempla a sí mismo, en este caso refiriéndose a Dios, y expresa su vida, amor, luz, poder, paz, belleza y alegrías inherentes como parte del mundo material. Es cuando decimos poder ver a Dios en todo y en todos. Aquí, como la idea rara o la idea especial es que Dios manifiesta esa energía omnisciente, manifiesta a partir de un propio proceso de autocontemplación. Se autocontempla a sí mismo y a sí mismo crea. Segundo principio, y se convierte en aquello que contempla que es. Entonces la contemplación del espíritu da como resultado la manifestación de lo que está siendo contemplado. El autor de este libro se esfuerza mucho en explicar el ideal divino y cómo el cosmos empezó a existir como resultado de la autocontemplación del espíritu originario, del Tao, de Dios. Y de ahí donde surge la expresión física. Tercer principio, tú eres espíritu individualizado. Entonces aquí se te exhorta una vez más a reconocer tu propia divinidad. Estás hecho a la imagen y semejanza de ese Dios que a través de la autocontemplación crea. También tú te materializaste desde la no existencia, o sea, desde ese plano espiritual a la existencia, en este plano físico, por autocontemplación del espíritu mismo. Y ya que eres, por así decirlo, eres un fragmento de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Cuarto principio de esta mecánica de contemplación. Por lo tanto, lo que contemplas como la ley de tu ser se convierte en la ley de tu ser. Debes utilizar, nos dice el autor, el poder creativo de tu pensamiento para mantener tu unidad con el espíritu en lugar de crear una sensación de un yo separado, desconectado del espíritu y que sufre pobreza y limitación. Es decir, que seas capaz de utilizar tu poder de contemplación y te mantengas en armonía con la manera en que el espíritu se contempla a sí mismo. Y así tienes exactamente el mismo poder de manifestación del Tao. Al fin y al cabo, en el sentido más auténtico de la palabra, tú eres lo mismo que el espíritu que te originó. Entonces, digamos, aquí el concepto y finalmente la conclusión es, somos uno con el Creador. A través de este ejercicio de contemplar, de centrarnos en una idea de pensamiento, inicia ese proceso creativo. Aquí la gran pregunta para cerrar estos 4 principios es, ¿en qué estás enfocando tu atención? Muy bien, ahora, aquí te comparto en términos prácticos estos 4 principios que tal vez te sonaron como un poco extraños o un poco complejos. Y es, la contemplación se reduce al uso continuo de un proceso de pensamiento. Aquí la invitación es a observar la calidad de tus pensamientos. Tus pensamientos son en realidad como cosas que actúan para iniciar el proceso de materialización. Si contemplas con pensamientos que sintonizan con el espíritu originario, tienes el mismo poder que el espíritu originario. Y aquí se aplica el principio de sintonía, o sea, ser afín a sintonizarte con el Tao. El Tao es abundante, el Tao da sin reservas, fluye, se mueve, está en continua manifestación y no hace nada. Es como un estado de permanente manifestar en quietud. Así pues, la contemplación es un tipo de acción en sí misma que pone en marcha todas las fuerzas creativas del universo.
Ahora, cuando te apoyas en excusas, permites que tu falso yo, aquí el personaje del ego entra en acción, se concentre en lo que no quieres o en lo que te resistes o en tus excusas y en por qué no puedes crear por ti mismo lo que quieres. O sea, te habla al oído y te dices, no vas a poder, va a ser muy tardado, estás muy viejo, nunca lo has hecho, traes una condición genética. Es todos los 18 excusas que ya recorrimos en un tutorial anterior. La presencia de excusas en tu vida es una evidencia de que te centras en lo que no puedes hacer o tener. Aquí la invitación es salirnos de ese patrón y pensar en que sí lo podemos hacer, en centrar en las posibilidades y poner a funcionar el principio de contemplación en ese proceso creativo. Para liberarte de las excusas tienes que aprender a practicar la contemplación de lo que te propones manifestar y al mismo tiempo desapegarte del resultado. Estos son los elementos y la manera práctica como puedes incorporar en tu vida este principio de contemplación. Te dejo una tarea y contiene 2 puntos. Abre tu mente y corazón a contemplar estas ideas que aquí te presento. Es posible que la contemplación la entiendas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de estar presente. Es una manera de contemplar el gran espíritu y contemplarte a ti unido a él. Y hay una segunda tarea. Te invito a afirmar, a repetir esto, a incorporar este pensamiento de alta vibración y dice, me contemplo a mí mismo rodeado de las condiciones que quiero atraer a mi vida. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Qué excusas ya no son? Esa es la invitación en este segundo ejercicio. Muy bien, te agradezco inmensamente el haberme permitido llevarte hasta tu casa este mensaje, este principio. Te espero en un próximo tutorial donde vamos a ver el principio número 5. Nos hacen falta, son 7, nos hacen falta 2. El principio de disposición. Entonces, mil gracias. Te compartió este tiempo Angélica Andrade, tu anfitriona aquí en canal Angelicalmente en YouTube o en el grupo en Facebook donde realizamos transmisiones también en vivo en talleres Angelicalmente. Bendiciones infinitas. Gracias nuevamente por tu presencia. Hasta una próxima oportunidad.